Como ustedes saben, domingo tras domingo, lo que hacemos acá desde el púlpito es exponer expositivamente la palabra de Dios, verso tras verso. Estamos comprometidos para hacerlo de esta manera porque creemos que cada palabra que está aquí en la palabra de Dios es exhalada por Dios, ha sido inspirada por Dios y cada palabra es importante, cada palabra es necesaria y suficiente para nuestra salvación y nuestra santificación. Por eso lo hacemos de esta manera. Hebreos 6, del 13 al 20. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Eso que tiene ahí en sus manos es la palabra de nuestro Dios. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir a este lugar y disfrutar el poder ser edificados mutuamente. Gracias, Señor, porque pones en nosotros el deseo de ser alimentados por medio de tu palabra. Por favor, concédenos, Señor, que por medio de tu Espíritu recibamos la suficiente sabiduría, la necesaria inteligencia para poder entender y comprender tu palabra, este texto que tú has exhalado, Señor. Y también que podamos, Señor, por la fuerza que tú nos das, aplicarla a nuestra vida diaria. Particularmente, Señor, que esta porción de las Escrituras venga a afirmarnos en la realidad de nuestra salvación. Que si hay alguien dudando entre nosotros acerca de su salvación y efectivamente ha nacido de nuevo, que a partir de hoy eso nunca más venga a su cabeza, entendiendo todo lo que está aquí y que tú nos has dejado por escrito. Todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues el día de hoy llegamos al cierre de un ciclo de 5 sermones de nuestra carta a los Hebreos, los cuales, si prestó atención, se encuentran altamente interconectados el uno con el otro. Y esto es así porque forman parte de una sola argumentación que el autor de Hebreos comienza, digamos, a encadenar poco a poco y de forma magistral desde el capítulo 5, observe su Biblia, verso 1, y hasta el capítulo 6, verso 20. Y para que no pierdan este hilo conector, podemos recordar algunas cosas. Por ejemplo, en nuestro primer sermón, que abarcó el capítulo 5, versos del 1 al 10, ahí el autor nos dijo que Jesucristo es superior como sacerdote a cualquier sumo sacerdote del orden de Aarón, es decir, del antiguo pacto, porque su sacerdocio, ustedes lo recuerdan, es diferente, es de un orden diferente. Su sacerdocio es según el orden de Melquisedec, y más tarde, cuando lleguemos al capítulo 7, lo vamos a estudiar de manera más particular. Él es nuestro perfecto rey sacerdote. Una enseñanza que, vuelvo a repetir, el autor desarrolla aquí en el 5 del 1 al 10, pero que retoma en el 7:1, y lo puede notar ahí en el verso que le menciono. Pero el autor de Hebreos suspende esta, digamos que enseñanza, para ofrecer su tercer mensaje de advertencia, el cual comienza con un preámbulo o introducción
a este tercer mensaje de advertencia y que lo estudiamos en nuestro segundo sermón, que comprendió el capítulo 5, verso 11 y hasta el capítulo 6, verso 3, donde ahí el autor exhorta a los cristianos judíos a no ser perezosos para oír, ¿lo recuerdan? A no ser lentos para escuchar, sino maduros espiritualmente al estar creciendo en el conocimiento de Dios y practicando la palabra de Dios, para después, ahora sí, ofrecer el contenido del tercer mensaje de advertencia, integrado en los versos del 4 al 8 del capítulo 6, que desarrollamos en nuestro tercer sermón. Un sermón donde observamos que el autor describe a un grupo en particular, ¿verdad? ¿Alguien lo recuerda? ¿A los qué? Apóstatas, ¿verdad? A los apóstatas, personas que nunca fueron salvos. Pero también el terrible final de estos apóstatas, las llamas. Un mensaje que debía escuchar su audiencia cristiana. Y de manera notable, para que los cristianos no nos confundamos, tanto los del primer siglo como nosotros, el autor en los versos del 9 al 12 del mismo capítulo 6, que examinamos apenas la semana pasada, en nuestro cuarto sermón nos deja ver que nosotros no somos del grupo de los apóstatas, no estamos ahí, ya que nuestro final es distinto, es la salvación, una salvación que es segura, porque usted lo recordará ahí en esos versos, lo vimos, Dios no es injusto, Él es justo. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra pasada y nuestra obra presente. Aunque necesitamos, nos dijo el autor de Hebreos, aunque necesitamos escuchar ese tercer mensaje de advertencia, con el objetivo de no volvernos perezosos para oír, tardos para escuchar, en el sentido de que sí estamos escuchando, pero no practicamos la palabra de Dios. Algo que dijo claramente desde el verso 11, capítulo 5, que algunos se habían hecho tardos para oír. El autor de Hebreos nos anima a ser activos en la fe, sirviendo al Señor y su iglesia. No para avanzar en nuestra agenda, para que otros nos vean, no, sino para la gloria de su nombre. Para que Él que nos está observando cuando le servimos y nos servimos entre nosotros, Él pueda apreciar que realmente la intención de nuestro corazón es honrarle a Él, traer honra a su nombre y no deshonra al robarle la gloria que le pertenece solo a Él. Pero también imitando la fe de otros, lo observamos ahí en el verso 12. Y así disfrutando de tener todo sin excepción la plena certeza de nuestra salvación. Párrafos, mensajes, sermones que sin duda fueron de mucha bendición para algunos de nosotros. Y el día de hoy llegamos a nuestro quinto sermón. El último eslabón, por así decirlo, de este hilo conductor que el autor de Hebreos se va tejiendo poco a poco y avanzando. En su argumentación, nuevamente, que comienza en el capítulo 5, verso 1 y termina hasta el 6, verso 20. Así que el plan para el día de hoy es considerar, ¿cuáles versos? Del 13 al 20, muy bien, del 13 al 20. Donde ahí se nos enseña que el primero y último y más importante medio de seguridad de nuestra salvación, ¿quién creen que es? Dios mismo. Y eso lo vamos a observar y lo estudiaremos en 3 apartados, y este es el bosquejo para el día de hoy, si estás tomando notas. 3 apartados donde vamos a observar que el primer y último y más importante medio de seguridad de nuestra salvación no eres tú, es Dios. Número 1, la promesa divina. Número 2, la inmutabilidad divina. Y número 3, la obra divina. La promesa divina, la inmutabilidad divina y la obra divina. Pero veamos el primero. Promesa divina, observe el 13, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor,
juró por sí mismo. Esta sección, si lo notó, comienza identificando, por un lado, quién era el autor de las promesas, ¿verdad? Y por otro lado, quién era el receptor de las promesas. Promesas que se mencionan en el verso 12, regrese ahí por un momento, cuando se nos dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, verso 13, ¿quién es el autor de la promesa, hermanos? Observe el 13. Dios, ¿verdad? Es muy importante no perderlo de vista. Dios es el autor de la promesa. Ahora, ¿quién recibe la promesa? Abraham, ¿verdad? A quien, por cierto, nuevamente el verso 12, él describe como nuestro ejemplo o uno de nuestros ejemplos a quien debemos imitar. Porque note ahí cómo se señala nuevamente en el 12. No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. ¿Quién recibe la promesa de parte de Dios? Nuevamente, en el 13, Abraham. Porque cuando Dios, verso 13, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios le hizo una promesa a Abraham y le dice, verso 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y el autor trae un pasaje del Antiguo Testamento y lo pone aquí para hacernos ver cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cita para eso Génesis 22, del 16 al 17. Vaya ahí por un momento. Génesis 22, del 16 al 17. Pero antes de darle lectura a este pasaje, que cita allá nuestro queridísimo autor de Hebreos, hagamos un breve repaso del contexto que rodea este pasaje. Es más, incluso para animar a los hombres que se están esforzando ahí todos los jueves, ¿verdad? Con el estudio del Antiguo Testamento, mejor también repasemos el tema del libro, el propósito del libro y el bosquejo del libro, a ver quién se anima, ¿verdad? Entre los hombres. ¿Cuál es el tema del libro de Génesis, hermanos? Creación. ¿Alguien más? El principio, los orígenes, ¿verdad? Muy bien. Es su momento, hermanos, ¿eh? Es su momento ahí. Muy bien. Tema del libro, los orígenes, los inicios, la genealogía, ¿verdad? Ahora, un poquito más desafiante. ¿Cuál es el propósito del libro? Ya llevamos casi, pasamos 12, ¿no? ¿Qué? Casi un mes en el Pentateuco, ¿verdad? Ya debiéramos ahí manejar el propósito de los primeros 5 libros. ¿Alguien se acuerda? Vamos a tener que regresar, ¿verdad? ¿Qué se describe en Génesis? La creación, la caída, ¿verdad? ¿Qué más? El diluvio, Noé, el 11, Torre de Babel, ¿verdad? Esos primeros 11 capítulos que nos hablan de la historia primitiva, ¿verdad? Y luego viene del 12 al 50 la historia patriarcal, que comienza en el 12 con Abraham y luego... Muy bien, ahí ya me dieron hasta el bosquejo del libro, ¿verdad? Del 1 al 11, historia primitiva, del 12 al 50, historia patriarcal. Ahora, ¿dónde se encuentra este Génesis 22? ¿Historia primitiva o historia patriarcal? Patriarcal, ¿verdad? Muy bien. Todo esto para animar a nuestros queridos varones, hombres. Pero este pasaje, Génesis 22, del 16 al 17, tiene un contexto como todo pasaje de las Escrituras.
Y ese contexto lo debemos de considerar. En este caso, para nuestros propósitos, para poder entender por qué el autor de Hebreos está citando a Abraham. Claro, Abraham era una figura, o fue una figura muy reconocida y apreciada y amada por los judíos del primer siglo, ¿verdad? El padre de la fe, así como Moisés también lo fue, ¿verdad? Por eso el autor trae ahí a su carta a Moisés y nos dice que Jesucristo es superior a, entre otras cosas, Moisés, ¿verdad? Pero debemos de considerar el contexto de este pasaje, 22 del 16 al 17, para descubrir por qué nuestro autor nos indica implícitamente que este Abraham es nuestro mayor ejemplo en cuanto a la fe y paciencia. Bueno, tenemos que regresar unos capítulos antes a Génesis 12. Ahí tenemos en los primeros versículos que Yahweh llama a Abraham. ¿Lo recuerdan? Cuando tenía, ¿cuántos años? 75 años. Y le promete 3 cosas muy particulares. Tierra, verso 1. 2, convertirlo en una nación grande. Y número 3, ser de bendición, bendecirlo para ser de bendición. Esas cosas le promete, ¿verdad? Ahí en el 12 del 1 al 3. Pero pasan los años, ¿verdad? Y ahora Abraham tiene 86 años y aún no tiene hijos. Y entonces Dios ahí en Génesis 15, cuando pasan los años y Abraham le dice en el 3, mira, que no me has dado prole y aquí, que será mi heredad un esclavo. Han pasado muchos años. Tú has prometido algo. Pero ¿qué le dice Yahweh? Espera y cree. Espera y cree. Porque así como observas y cuentas, si puedes, las estrellas en los cielos, así será grande tu descendencia. Y luego en el siguiente verso, en el 6, tenemos el relato de la salvación de Abraham. Porque es hasta ese momento, que observe ahí, versículo 6, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Maravilloso. Es hasta ese momento que Abraham cree para salvación en el carácter de Dios y en las promesas de Dios. Y luego en los versos del 9 al 21, Dios hace un pacto con Abraham. Y lo hace como era costumbre en aquella época, cuando se formalizaban los pactos. No había un notario como nosotros, ¿verdad? Acá en nuestros días. No era así cuando se hacían pactos. Lo que se hacía era partir animales en dos, ¿verdad? Descuartizarlos. Y entonces los que se estaban comprometiendo en un pacto, los dos pasar por ahí, ¿verdad? Para así ilustrar en caso de incumplimiento que el que no cumpliera, pues iba a quedar ahí como los animalitos, ¿verdad? Desgajado. Pero lo notable del pacto que Dios hace con Abraham es que Yahweh, y solo Yahweh, pasa por en medio de los animales. Mientras Abraham está ahí dormido, mientras Abraham Dios le duerme, nuestro Dios trino pasa por en medio de esos animales. Y esto con el propósito de mostrarnos que este pacto es un pacto incondicional, como dice nuestro hermano Raúl. Incondicional, unilateral, donde Dios y solo Dios se compromete, escuche bien, legalmente a cumplir su promesa, poniendo en juego su propio carácter. Así es de crítico el cumplimiento de este pacto. Muy importante. Y pasan más años, y finalmente a la edad de 100 años, Abraham y Sara tienen un hijo, que se llama Isaac. Génesis 21. Y entonces viene Yahweh y le pide a Abraham, ¿qué cosa? En el 22, que mate a su hijo, ¿verdad? Y lo ofrezca en sacrificio. Pero observa el 1 del 22. Dios lo hizo para probar a Abraham. Para probar si la fe que tenía Abraham era una fe genuina.
Y Abraham, demostrando en esta prueba que tenía una fe genuina, porque es una fe fuerte que obra, como la fe de todo cristiano genuino. Entonces Abraham lo que hace es obedecer a Dios. Y sin preguntar nada, sin cuestionar nada a Dios, lo que hace es que va con su hijo a ofrecerlo en sacrificio. Y mientras va caminando ahí, su hijo le pregunta, oye, aquí están las maderas, ¿verdad? Vamos los dos hacia allá, pero, ¿y dónde está el animalito? ¿Dónde está? Y Abraham, como resultado no de su fuerza, de su habilidad, de inteligencia, sino como resultado de conocer el carácter de Dios y tener una fe fuerte en este mismo carácter de Dios y en la palabra de Dios, le dice, Dios lo proveerá. Y lo interesante es que Hebreos 11, 19, y lo vamos a ver dentro de unos meses, allá se añade que Abraham estaba seguro que incluso si él mataba a Isaac, si era necesario, Dios le resucitaría para cumplir su promesa. Porque Abraham, nuevamente, tenía su fe exclusiva en el carácter de Dios, que lo impulsó a obedecer a Dios. La salvación nunca ha sido por obras. Nunca nos ganamos ningún mérito ante Dios con las obras. Las obras son el resultado de que una persona ha depositado su fe en el carácter de Dios, en la palabra de Dios, y por eso es que obra, y por eso es que lo impulsa a obedecer a Dios, no de manera perfecta. Es por eso que lo impulsa a amar a Dios, también no de manera perfecta, pero esa es la dirección de su vida. Por su inteligencia, porque es un santurrón, no. Es porque Dios le regaló una fe fuerte, donde Él la deposita en el carácter de Dios y la palabra de Dios. Es por eso que cuando Abraham está a punto de degollar a Isaac, ahí en el 22:12, Dios le dice, detente, no lo hagas, porque conozco que me temes. Ahí tienes a un carnero detrás de ti para que lo ofrezcas en el lugar de tu hijo. Y ahora sí, observemos el pasaje. Vea lo que el ángel de Jehová le dice a Abraham, ahí en Génesis 22:16. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, y aquí viene la cita que hace el autor de Hebreos, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Lindísima narrativa. Pero note nuevamente lo que hace el ángel de Yahweh, quien por cierto es el Cristo preencarnado. Él pone su nombre bajo juramento, hermanos. Observe ahí, por mí mismo he jurado, dice Jehová, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Pone en juego su carácter. Ya lo había hecho desde el 12, cuando le promete a Abraham 3 cosas. Lo vuelve a hacer cuando hace el pacto con Abraham, ahí en el 15, y lo reitera aquí nuevamente en el 22. Jehová, Dios, quiere dejar claro que ha puesto su carácter para cumplir su promesa. A quien le ha regalado fe para creer. Pero ahora sí, con ese contexto, regresemos a Hebreos 6. Y ahora veamos en el verso 15 qué es lo que el autor añade de manera intencional. Dice, verso 15, y habiendo esperado con paciencia, implícito Abraham, ¿verdad? Y habiendo esperado con paciencia, este Abraham, que en términos del 12 es nuestro ejemplo de fe y paciencia, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque vio a su hijo nacer, ¿verdad? Vio, digámoslo así, el principio del cumplimiento de esa promesa. Obviamente no vio todos los beneficios del cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Algo que lo hace claro ahí el autor de Hebreos en 11:39.
pero él alcanzó a observar el inicio del cumplimiento de esa promesa. Hermanos y amigos, Cristo ha prometido: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esto lo dice a personas que están tratando de ganarse el favor de Dios con sus obras. Esto lo dice a aquellos que están hartos y hastiados de tratar y procurar de seguir la dirección de camino al cielo en base a lo que hacen o no hacen. Cristo les dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y promete: yo os haré descansar. Porque lo sabemos, Jesucristo es el que obedeció perfectamente la ley y amó perfectamente a Dios, y su justicia es puesta en favor de aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús. Por eso Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero también Dios ha prometido, Juan 3:18, que el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Promesas de Dios. Jesús ha prometido en Juan 6:47, el que cree en mí, implícito, el sentido es: el que está creyendo, se mantiene creyendo en mí, tiene vida eterna. Nuestro Cristo ha prometido: el que viene a mí, no le echo fuera. Porque la voluntad del Padre es que no pierda a nadie, sino que lo resucite en el día postrero. Esa, hermanos, es la seguridad de nuestra salvación que Dios ha prometido y que no fallará. Todo esto es la preciosa promesa divina. El primer punto del bosquejo, que nos muestra que nuestro Dios trino es la fuente y medio de seguridad de nuestra salvación. Pero veamos el segundo, la inmutabilidad divina. Inmutabilidad divina. Verso 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y vuelven las preguntas. ¿Por qué será que Dios tuvo que jurar? ¿Por qué incluso dice que no pudiendo jurar por otro mayor en el 13, juró por sí mismo? ¿Qué acaso es necesario que Dios jure para que le creamos? ¿Qué piensan? ¿Qué no es cierto que ahí mismo en el 6:18 se nos dice que es imposible que Dios mienta? Entonces, ¿por qué tuvo que jurar Dios? ¿Acaso no es verdad que Dios, quien es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta? 1 Samuel 15:21. Muchas dudas sin resolver. Pero hermanos, la respuesta está en el 16, incluyendo el 17. Ve ahí su Biblia nuevamente. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El propósito por el cual Dios juró fue para beneficio de los que son herederos de la promesa. Fue para beneficio de Abraham y de todos los que venimos detrás de Abraham, todos los creyentes que venimos detrás de él, para nuestra tranquilidad, para nuestra seguridad respecto a nuestra salvación. Así de fuerte y de segura y de firme es nuestra salvación. Porque ustedes lo saben, en este mundo la palabra de los hombres no es confiable, o sí es confiable, en la mayoría de los casos. No, ¿verdad? De hecho, se nos exige muchas veces no solamente hacer contratos, ¿verdad? Aquí quizá hay algunos abogados, sino ir con un ¿qué? Notario, ¿verdad? Para que dé fe.
y diga, oye, no, pues sí, esta es la firma de Chuy, ¿verdad? Y con esa firma se le va a exigir a Chuy que cumpla ese contrato. La palabra del hombre no es confiable. Aunque nosotros como cristianos, nuestro sí debe ser y nuestro no debe ser incluso somos llamados a no jurar por nada ni por nadie, ¿verdad? Mateo 5. Pero el punto es, según el autor, que la palabra del hombre no tiene valor, porque miente muchas veces. Y para que se le crea, se le exija, es necesario que una persona jure. Así que para que no hubiera ninguna duda en términos de los seres humanos, para que estuviéramos seguros, verso 17, los herederos de la promesa. No porque Dios necesitaba jurar, porque no le creemos, porque a veces miente, no, sino para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio es que Dios jura, tanto para Abraham como para nosotros, para que estuviésemos, en otras palabras, ciertísimos, desde cualquier ángulo, acerca de la promesa de Dios. Entonces Dios mismo garantizó su palabra con juramento. Y siendo Él la máxima autoridad, juró por sí mismo. Para que nuestro Dios inmutable nos dejara ver que su consejo es inmutable o inalterable. El puritano John Owen, escribiendo más bien acerca de esta promesa y juramento de Dios, dijo lo siguiente, y cito: aunque la promesa de Dios era en sí una seguridad abundante para que la fe descansara en la inmutabilidad del consejo de Dios, no obstante, para que no hubiera dudas y para desechar todas las excusas, Dios confirma su promesa con juramento. Fin de la cita. Bien dicho. ¿Y saben qué, hermanos y amigos? Así como los que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, porque Dios así lo ha querido, y estamos seguros de nuestra salvación porque Él lo ha prometido, Él lo ha jurado y no cambiará su opinión, porque Malaquías 3:6 dice: yo, Jehová, no cambio. De la misma manera, también debemos saber que si hay alguno entre nosotros que no es salvo, que está poniendo su confianza en una religión, en sus obras, en una membresía, si llega al final de sus días y no se arrepiente verdaderamente y genuinamente de sus pecados, y no deposita su fe exclusivamente en la persona de Jesucristo, debe saber también que Dios mismo ha jurado, Hebreos 3:11, que entrarán en su ira. Él no cambiará su dicho. Él no se arrepentirá. Entrarán en su ira para ser quemados eternamente en el infierno. Un lugar que Dios mismo ha preparado para todos aquellos que hoy están rechazando a su Hijo. Para todos aquellos que hoy están pisoteando y tienen por inmunda la sangre de Jesucristo. Para todos aquellos que no creen en Él. Para todos aquellos que siguen amando su pecado. Dios ha jurado y ha puesto su carácter en juego, que si no se arrepienten entrarán en su ira. Terrible condición, terrible situación. Por lo que si hay alguno acá en esta mañana que no ha creído en el Evangelio de Jesucristo, por favor ya no ignores esta tu condición espiritual. Ya no la ignores. Clama a Dios que Él perdone tus pecados. Porque así como Él ha jurado salvar y glorificar a todos los que Él ha unido a Jesucristo porque se han arrepentido y creído en Jesús, de la misma manera Él ha jurado que aquellos que están rechazando el Evangelio de Jesucristo y rechazando a su Hijo irán invariablemente al infierno. Por favor, no ignores esta condición espiritual si es la tuya hoy.
Dios está listo para salvarte. Él está listo para perdonarte, para quitar todos tus pecados pasados, presentes y futuros, para declarar en su corte celestial justificación eterna, si tú te arrepientes y pones tu fe en el carácter de Dios y en la palabra de Dios. Todavía hoy, domingo 25 de junio, es una oportunidad para que te acerques a Él para la salvación. No lo dejes para después. Pero continuemos leyendo ahora el verso 18. Ahí vamos a ver de manera más específica el propósito, la razón del por qué Dios prometió y juró. Verso 18. ¿Para qué? Aquí está, muy importante. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. O sea, está reiterando, ¿verdad? Lo mismo. Dos cosas inmutables, que es imposible que Dios mienta. Y aquí viene el propósito. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Pero primero vea lo que dice la Biblia al inicio, que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta cuando Él promete algo, cuando Él dice algo. Y que también es imposible que Dios mienta cuando Dios jura algo. Es imposible, hermanos. Por eso la seguridad de nuestra salvación. Y por eso, si no te arrepientes, la seguridad de tu condenación. Pero esta realidad del 18, que por dos cosas inmutables, promesa y juramento, es imposible que Dios mienta, para que tengamos un fortísimo consuelo, genera en nosotros que estemos doblemente seguros que Dios cumplirá su palabra de bendición, hermanos, a todos aquellos que Él ha salvado. Y es que, hermanos, podemos recordar muchos pasajes que nos hablan acerca de la inmutabilidad de Dios o de la inmutabilidad del consejo de Dios. Obviamente que al provenir de un Dios que es inmutable, el consejo es inmutable. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ezequiel 12, 28. Así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá. Salmo 110, 4, ese salmo que leíamos ahí con nuestro querido Carlos. Salmo 10, 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Y esto, hermanos, dice el autor de Hebreos, es para que nosotros, por dos cosas inmutables, promesa y juramento, tengamos, observe ahí el verso, tengamos un, verso 18, fortísimo. Y la idea es intenso estímulo, intenso consuelo. Los que hemos acudido, o literalmente, una mejor traducción, los que hemos corrido a refugiarnos, como aquellos que corren por sus vidas a refugiarse en ciudades seguras, pero en nuestro caso, los que hemos corrido huyendo del mundo, huyendo de nuestro pecado, huyendo de nuestras propias obras, para refugiarnos y aferrarnos, observa ahí el 18, en la esperanza puesta delante de nosotros. Nuestro Dios prometió y juró para nuestro beneficio, con el propósito de que nuevamente nosotros estuviéramos doblemente seguros
a sujetar fuertemente la palabra de Dios y confiar en Él plenamente para salvación y así vivir para la gloria de Dios. Hermanos, no pierdamos de vista el contexto general de la carta. Estos hermanos estaban pensando ¿en qué? En abandonar. ¿A quién? A Jesús, el autor de la salvación. Y el autor de Hebreos les dice, no lo hagas. Y les anima a decirles, mira, tu salvación es segura. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso Él, desde el capítulo 1 y hasta el 6, nos ha dicho que Jesucristo es superior a profetas, ángeles, Moisés, sacerdotes, levantando a Cristo sobre todo y todos para que puedan observar a nuestro bellísimo Salvador. Seguir creyendo en su carácter y su palabra. Y entonces así tener un fortísimo consuelo, estímulo. ¿No te da paz esta gran realidad? Esto nos fortalece, hermanos, porque somos tan débiles, si somos honestos todos nosotros, somos tan débiles y tan propensos a fallar. Pecamos muchas veces. Tendemos a olvidar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Tendemos a amar más las cosas que hay en este mundo que amar a nuestro bellísimo Salvador. Por eso nuestro maravilloso Dios nos recuerda para nuestro beneficio que nuestra salvación es segura. No a causa de nosotros, sino porque Dios lo ha jurado y ha puesto en juego su reputación. Vayan por un momento ahora a Hebreos 11, 17 y 19. Hebreos 11 del 17 al 19 y veamos cuál es la base de la fe que obra de Abraham. ¿Cuál es la base de la fe que obra de Abraham? Cuando Dios lo pone a prueba, aunque ya lo vimos, allá cuando le pide sacrificar a su propio hijo, ¿verdad? Observe ahí el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Recordando que Dios le había salvado, ¿verdad? En el 15, Génesis 15, cuando él realmente ahí tiene una fe salvífica, cuando verdaderamente pone su fe en el carácter de Dios, ¿verdad? Y en la palabra de Dios. Entonces dice, por la fe, por esa fe, Abraham, cuando fue probado, entonces, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac, como resultado de conocer verdaderamente a su Dios. ¿Cuál fue el resultado de que él obró? Esa fe que él había puesto en Dios. No es que su obra le salvó, ¿verdad? No, esa fe que él manifestó, declaró ahí en 15:6, se ilustró cuando él ofrece a su hijo Isaac. Verso 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, y note ahí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham pudo obedecer a Jehová, no porque era muy fuerte, muy inteligente, sino porque realmente tenía su fe en el carácter de Dios. Y sabía que Dios cumpliría su promesa, porque él entendía que Jehová era el Dios verdadero. Y él, al depositar su fe en él, entonces eso lo impulsó a obedecer. Y hermanos, eso es lo que hace todo cristiano genuino. Todo cristiano que ha depositado realmente su fe en Jesucristo pone por obra la palabra de Cristo. No es que por eso seamos salvados, pero sí ilustra de cierta manera en que realmente hemos puesto y depositado nuestra fe en nuestro precioso Salvador. Él creyó, Abraham, que si era necesario, una vez que él matara a Isaac, Dios mismo le resucitaría para cumplir su palabra, porque Dios había puesto en juego su carácter. Una fe genuina.
confiando en el carácter de Dios, en las promesas de Dios, un ejemplo para nosotros. Por eso, regresando ahí a Hebreos 6, en el 12, el autor nos anima a imitar la fe de Abraham, porque él fue paciente y tuvo una fe genuina. Un autor de apellido Lane lo dijo muy bien, y cito: los cristianos son fugitivos que han buscado asilo y liberación definitiva de parte de Dios. Y la intención de Dios era que tuvieran estos fugitivos un fuerte incentivo para aferrarse a la esperanza puesta delante de ellos. Fin de la cita. Muy cierto es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Y esta esperanza, hermanos, verso 18, puesta delante de nosotros, no tiene nada que ver con algo subjetivo. No tiene nada que ver con nuestros sentimientos. No tiene nada que ver con nuestras emociones, incluso con nuestras experiencias. Esta esperanza puesta delante de nosotros tiene que ver, en últimas, con la persona de Jesucristo. Y por obvias razones, en el contexto, con nuestra salvación presente y futura, al estar en Cristo. Porque recuerden Colosenses 3:4, las hermanas, y 1 Juan 5:11, Cristo es nuestra vida. Romanos 8:17, Dios es nuestra herencia. Hermanos, nuestra esperanza no es la nueva Jerusalén que desciende del cielo ahí con realidades espirituales y físicas. Nuestra esperanza no es el río de vida ahí en el estado eterno. Nuestra esperanza no son las calles de oro y el mar de cristal. Nuestra esperanza es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra vida. Promesa divina, inmutabilidad divina y por último, obra divina. Tercer y último punto. Leamos versos 19 y 20. La cual, refiriéndose a la esperanza, ¿verdad? Antecedente inmediato, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La Biblia nos dice, Dios, el Espíritu Santo, nos dice que nuestra esperanza es estable, es fija. Y para ilustrar esta realidad utiliza una metáfora ahí, ¿verdad? Un ancla, un objeto náutico, para simbolizar con esta metáfora la firmeza y la estabilidad de nuestra esperanza. Porque recuerden cuál es la función de las anclas ahí en los barcos al ser lanzadas al mar. Que no se mueva, ¿verdad? Mantenerse fijo o estable el barco, el bote, lo que sea, en un lugar en particular. No moverse. El autor nos dice que esta esperanza, que resulta de la promesa y el juramento de Dios en relación a nuestra salvación, nosotros la tenemos como un ancla del alma, como algo que fija todo nuestro ser, que es segura y que es inamovible. Y además, de manera muy bella, verso 19 al final, esta esperanza, observe hasta dónde penetra. Penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál velo? ¿El velo en la cara que usaban ahí las mujeres en el primer siglo? No, ¿verdad? El velo que separaba el lugar del lugar santísimo, ¿verdad? Donde habitaba la presencia de Dios y donde solo una persona podía entrar y hacerlo una vez al año y entrar y salir, ¿verdad? No quedarse ahí. El velo donde únicamente que separaba el lugar santo del santísimo y donde solamente podía entrar el sumo sacerdote.
Hermanos, recuerden que este velo fue rasgado en dos. ¿Cuándo? Mateo 27, 50 al 51, cuando Jesucristo murió en la cruz. Este velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, fue rasgado en dos. Para que nos ilustrara que el acceso a Dios fue abierto de par en par. Para que pecadores arrepentidos nos podamos acercarnos a Dios por medio del Rey sacerdote perfecto, Jesucristo. Qué bello, ¿no? Hermanos, no sé si alcancen a apreciar toda esa impresionante realidad y belleza. El sumo sacerdote arónico o de la descendencia de Aarón entraba un momento y salía, no podía quedarse ahí. Entraba y con la sangre de los animalitos las ofrecía a Jehová y solamente cubrían los pecados. Pero al romperse ese velo, con la muerte de Jesucristo, obviamente con la resurrección de Jesucristo, esto nos ilustra que podemos acercarnos a la santidad de Dios, al trono de Dios, con libertad, por medio de Jesucristo, nuestro sacerdote y Rey. Y nuestra esperanza, hermanos, por decirlo de alguna manera, Cristo la llevó cargada como un ancla y la puso en la presencia de Dios, firme y segura. Nuestras almas están ahí en la presencia de Dios. Así de segura es la salvación para los cristianos. Porque nuestra alma, nuestra esperanza, nuestras vidas, desde hoy, si somos creyentes, están fijas ahí en la presencia de Dios, en el trono de Dios. Esta esperanza es fija, estable e inamovible, porque también, por decirlo de alguna manera, Jesucristo con su muerte lanzó esa ancla y la colocó fuertemente en la presencia de Dios, delante de Dios, donde nada ni nadie, ni siquiera tú, puedes quitarla de ahí. Ese es el amor inquebrantable de Dios para con los suyos. Esa es la salvación segura y eterna para los que son hijos de Dios. Nadie la puede quitar de ahí. Jesús, como nuestro Rey y sumo sacerdote perfecto, pensando un poco, es como si Él llevó en su sangre las manos, en sus manos su propia sangre, y fue y penetró, no el lugar santísimo ahí físico, ¿verdad? El tabernáculo, el templo, no, sino fue a la misma presencia de Dios y llevó consigo su sangre en sus propias manos para decir: aquí está la paga del pecado de aquellos pecadores que tú me diste. Aquí está la prueba del por qué ellos. Ahora vengo a poner esta ancla aquí en tu presencia, porque aquí está mi sangre con la cual yo he quitado sus pecados para siempre. Y vengo a anclar sus almas delante de ti. Pero no solo eso, sino que Jesucristo pronto Él mismo nos llevará ahí, porque Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Impresionante realidad, hermanos. Jesucristo mismo, el autor de nuestra salvación, nos dice el texto, entró ahí y lo hizo como nuestro precursor. Es decir, lo hizo primero para que entonces nosotros podamos ir después, porque Él nos llevará ahí. Esa es la idea con esa palabrita precursor. Él nos llevará ahí.
No dudes de tu salvación si eres un cristiano. No dudes más, porque Dios ha prometido que tu salvación es segura, porque Él lo ha jurado, porque Él ha puesto tu esperanza como ancla en la misma presencia de Dios, porque Jesucristo mismo ha penetrado el velo y con su sangre le ha mostrado al Padre que ha pagado por tus pecados y los ha quitado para siempre. Y todo esto lo escribe el autor para decirnos que el primero y último y más importante medio de seguridad de nuestra salvación es nuestro Dios Trino, lo cual se observa en la promesa divina, la inmutabilidad divina y la obra divina. Mi oración realmente toda esta semana es que siempre recuerdes este texto, que siempre te acompañe, entre muchos otros, ¿verdad? Para gozarte de la seguridad de tu salvación mientras Dios te presta vida. Sigas avanzando en la madurez cristiana, porque ese es el punto del autor de Hebreos, no perdamos su argumentación. Sigas avanzando en la madurez cristiana, en la medida en que estás conociendo a Dios y practicando la palabra de Dios, en la medida en que estás sirviendo a Dios y estás sirviendo a la iglesia para la gloria y honra de Dios, pero también que lo recuerdes y te aferres a esta gran verdad cuando estés a punto de morir. O cuando un cristiano familiar tuyo esté a punto de morir, puedes animarle con esta potente realidad, que nuestro Cristo, nuestra esperanza está anclada, inamovible y fija en la presencia de Dios, esperándonos para cuando suceda el momento en que Cristo mismo nos lleve ahí, a la presencia de nuestro amado Padre Celestial. Que así sea en todos nosotros. Oremos.